un día más en Explorando el Coleccionismo. Buenas tardes, amigos coleccionistas, desde el Museo del Coleccionista, otra vez con ustedes en Explorando el Coleccionismo. En esta oportunidad nos encontramos en La Grita, Estado Táchira, con nuestro amigo, un gran coleccionista de piezas del Titanic, de la historia del Titanic. Cuéntanos un poco de ti, hermano. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, soy José Félix Zambrano, de aquí de La Grita, nativo de aquí. Y lo de la historia del Museo del Titanic comienza que en 1994 aproximadamente, a los 10, 11 años, empezamos de ir de museo en museo. Gracias a Dios, mi mamá pues era bibliotecaria, era muy conocida aquí en La Grita, se llama María, y ella nos ayudó a que el muchacho le gusta las cosas antiguas, vamos a buscarle las cosas antiguas. Y yo pues también por otro lado pues iba adquiriendo las cositas. En primer momento se quiso crear un museo con tradiciones y costumbres de aquí de La Grita, de aquí del sector de La Quinta, para los turistas. Y después en los años 90, a finales de los años 80, se conoció la historia del Titanic a través de una revista que la tenemos aquí conservada en el museo. En 1997 llega la famosa película de Jean Cameron con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, y pues eso nos activó más o nos ayudó más a explorar mucho más sobre la historia del Titanic. Como toda persona común, pues vimos fue la película y nos creímos la película. Nos creímos esa historia de amor, fuimos fanáticos. Al principio uno se vuelve fanático, sí. Vamos a hacer lo que es. Pero después, con mi mamá, fuimos explorando más lo que era la historia y nos llamó mucho más la atención la historia verdadera del Titanic. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué pasó con cada uno de los pasajeros? ¿De dónde eran? ¿Qué hacían? ¿Por qué el barco se hunde? ¿Qué causó para que ese barco en su primer viaje inaugural él se hundiera en el Atlántico Norte? Después vinieron las investigaciones sobre cómo lo consiguieron el 1 de septiembre de 1985. Tenemos, ahorita en el museo no está expuesto porque lo tenemos muy bien conservado, un periódico de 1985 que gracias a una donación de una señora, lo conseguimos con la noticia de que hoy, 3 de septiembre de 1985, consiguieron los restos del naufragio del Titanic. Y es un periódico original de la época, claro, no de Estados Unidos, pero sí la noticia cuando llegó a Latinoamérica, aquí a Venezuela específicamente. ¿Y de qué editorial es ese periódico? Es un editorial de un periódico ya extinto, ya no está. ¿Pero venezolano? No, es argentino. Es un periódico argentino, pero una señora de aquellas curiosidades lo tenía cuando supo sobre el Museo del Titanic aquí en La Grita, no lo donó. Y lo donó. Y una cosa, con tu experiencia, con todos los conocimientos que tú has logrado adquirir en base al Titanic, de la película a la realidad, ¿qué porcentaje tú nos podrías decir a nosotros que hay entre la película y lo que realmente sucedió? La película, el gancho de esa película fue el amor. El amor, sí. Ok. Pero hay que también entender que si Jean Cameron, él no hace la película con esa dinámica de amor, con ese sufrimiento del público en un cine mirando de que el protagonista, porque vamos a ser honestos, hombres y mujeres lloraron. Sí. De que el protagonista murió. La película, si él no hubiera hecho eso, se convierte en un documental. Claro. Entonces no hubiera tenido tanto realce a nivel mundial. Entonces, pero la película, nosotros los que conocemos de la historia, sí hay unas partes que hablan de la realidad. Okay. O sea, sí está basada, tiene algunos en hechos reales la película. Pero claro, eso fue opacado
con la parte de lo que es el amor, Sí. lo que es el drama de Rose con Jack. La famosa palabra, este hombre me salvó de todas las formas que se puede salvar a alguien. ¿Qué quiere decir con eso? No presuma de saber lo que haré y lo que no haré. No me conoce. Bueno, ya hubiera saltado. Ni tan siquiera tengo una fotografía de él. Existe ahora en mi memoria. Eso hace una memoria a las más de 1.500 personas que murieron en esa tragedia. Para mí, esa tragedia, a pesar de que de una tragedia, como lo dice la palabra, es colocarse en los zapatos de cada uno de ellos. Eso fue lo que yo aprendí durante 30 años. Colocarse en los zapatos del ingeniero arquitecto que muere en la tragedia, del diseñador del barco que murió en la tragedia, del empresario. Él no viajó, el señor J.P. Morgan no viaja, sino viaja es el representante, el director de la White Star Lines, y él sobrevive. Entonces la historia cuenta de que él se lanza en uno de los botes y se cae a la boca. Otros dicen que curiosamente quizás se disfrazó de mujer para salvarse, y la historia lo conoce como el hombre más cobarde. Pero si tú lees la historia de Bruce Ismay, hay que entenderlo. Es un ser humano y todo el mundo quería sobrevivir. Claro, la supervivencia. La sobrevivencia. Saca dentro de ti un lado más oscuro, dicen. Tenemos a Molly Brown, es aquella mujer gordita que ayuda a Jack en la película. Molly Brown ayer cumplió casi los 100 años de haber muerto. Ella fue una de las mujeres pioneras en 1915 que hace una gran batalla y hace una protesta en los Estados Unidos para que las mujeres votaran, para que las mujeres tuviesen un derecho. Un reclamo por los derechos de la mujer. Esta mujer era muy justiciera. Fue una de las mujeres que esa noche dijo: volvamos con los botes. Y el señor oficial, el cargado del bote, le dice: no puedo regresar, nos vamos a hundir. Y ella agarra uno de los remos y casi se lo pone literalmente en la cabeza. Cuando le preguntan al hombre, al oficial, qué pasó con Molly Brown, él dice: esta señora era la que tenía que ir en el bote conmigo, no había más nadie, porque ella era muy fuerte y ella hizo regresar a más de 10 botes al naufragio para poder salvar personas. Lamentablemente, cuando ellos hacen esa maniobra, ya la mayoría habían muerto de hipotermia por el frío, porque se conoce como la noche más oscura y la noche a 2 bajo cero. Es la noche más fría que había. En 5 minutos la persona, claro, la hipotermia no hay dolor, la persona se queda dormida. La persona se queda dormida, se queda como en un trance y fallece por el frío, pero sin dolor, pero no deja de ser muerte. Claro. y de inocentes. Sean lo que sea, eran de inocentes porque eran pasajeros que viajaban con otro pensar de ir a Nueva York a crear su historia, a crear su familia, de colocar un negocio. Entonces, en ese tiempo, pues, es lamentable. Y eso, pues, nos enganchó. Hay una pregunta en base a la historia. ¿Jack y Rose existieron en la vida? Son personajes ficticios de la película, pero a pesar de los años y a pesar de la historia, ya se conoce como que sí hubo un Jack Dawson, que está enterrado en el cementerio del Titanic en Halifax y en Terranova, y hay una Rose. No se conocieron en el Titanic, no tienen nada que ver, no hubo ese romance, pero en la historia sí existieron personas con ese nombre y sí estuvieron en el Titanic. También la historia nos habla de que tenemos a un señor, Carlos E. Jauregui. Este señor era venezolano. No te creo. Había un venezolano en el Titanic llamado Carlos E. Jauregui. Le pueden buscar. Era un señor que era como un embajador y lo habían mandado para Venezuela y venía a Caracas directamente.
paracaídas. Es uno de los latinoamericanos que venían en el Titanic. Habían argentinos, mexicanos y de otras partes chilenos también habían, y ya tenemos comprobado de que había un venezolano en el Titanic. Mira, de tesoro, en base a tesoro, ¿se sabe de algún tesoro que se haya descubierto en el Titanic? Joyas que se han recuperado del naufragio, como anillos, cadenas, recuerdos de un amor. Hay una historia de amor de una mujer. Ese anillo está en el Museo de los Estados Unidos del Titanic. Este anillo pertenecía a un señor que era casado con una señora. La señora sobrevive a la tragedia del Titanic por ser mujer, tiene uno de los botes, pero ellos dos se separaron, ellos dos se despidieron, y en una de esas el señor, por coincidencias de la vida, el anillo de él resbala y cae en el bote, pero ella no se da de cuenta, ni idea, ella por nada. Al otro día, pues la magnitud, el marido no aparece, a los días lamentablemente su marido murió, ella hace su vida normal. Bueno, cuando ella muere, deja el anillo, por supuesto, y a través de los años en Estados Unidos, con las investigaciones que se han hecho, esos dos anillos, volvieron a estar juntos después de 100 años, porque una bisnieta de la señora dona un anillo. Este era el anillo de mi mamá, y resulta que había un anillo que habían encontrado en uno de los botes salvavidas de el Titanic. Cuando unieron los dos anillos, se dieron de cuenta que por dentro estaban las iniciales de cada uno de ellos. Una verdadera historia de amor, hermano. Sí. También tenemos aquí en este Isador y Aida Strauss. Ella era diseñadora, ella viajaba en el Titanic, ella llevaba telas, ella comercializaba con telas. Y él era pues un empresario muy grande de los famosos almacenes Messing en Estados Unidos. Todavía existen. Y resulta que él, por ser hombre, le dijo un oficial: lamentablemente usted no puede ir porque usted es hombre, primero mujeres y niños. A ella la montan junto con la ama de llaves de ella. Cuando ella escucha que el marido no puede ir con ella, ella se baja, se quita el abrigo, se lo da a la ama de llaves, le da algunas joyas, le dice: esto te puede servir más adelante, yo me bajo. Ella se bajó, se abrazó a él y él empezó: móntese, váyase, mañana nos vemos. Ella dijo: no, durante 40 años hemos vivido juntos, moriremos juntos. El cuerpo de ella nunca fue recuperado, el de él sí. Hay una historia paranormal de los almacenes donde ellos son dueños. Dicen que a veces escuchan o ven la sombra de una mujer todavía en los almacenes que eran de ellos. Es la sombra no de un hombre, sino de una mujer, por la vestimenta que ella carga. Tenemos, la historia comienza con el Titanic. El Titanic se hunde en 1912, quedan muchas viudas porque los hombres no podían abordar. De la tripulación quedan muy pocos, eran 850 tripulantes de la White Star Line, quedan muy pocos los que pudieron ir con los botes como guías. Los músicos murieron todos. La historia de que los músicos murieron, tocaron hasta último momento, es verdad. Hay muchos testimonios de muchísimas personas sobrevivientes que dicen que escuchaban hasta último momento, hasta que desapareció en el mar el Titanic, la orquesta. ¿Qué pasa con la orquesta? Todos murieron. A los meses, la White Star Line manda un oficio a las familiares para que los familiares de cada uno de los músicos le pagaran el traje a la White Star Line. Porque ellos no pertenecían a la White Star, ellos eran contratistas, pertenecían a una compañía y la compañía los mandaba en el crucero, tocaban y volvían y listo. A ellos les pagaban solamente el día, la fecha, y no los cubrió el seguro.
Entonces, ¿qué pasa? Hay tantas historias, tantas vertientes que, o sea, son 1500 personas, son 1500 historias que todos los días, por eso es que el Titanic todos los años y todos los días saca algo nuevo, porque son 1500 personas que murieron en ese naufragio. Entonces siempre sale un bisnieto, un tataranieto hablando, mire, esto perteneció al Titanic, mi abuelo. Ayer en la mañana vi por Facebook en una página oficial del Titanic, ya una muchacha mostrando la fotografía de su bisabuelo que estuvo en el Titanic. Entonces ya eso ya es una historia. ¿Ve? Y a lo que ella habló con los museos, en los museos hay una fotografía donde el abuelo de ella sí sobrevive, porque aparece en la fotografía con un chaleco en el puerto de Nueva York. Y ella dice, ese era mi abuelo. Entonces compararon las dos fotografías y mires, ya hay otra historia, ¿ve? Entonces el Titanic, de una u otra forma, él lo atrapa a uno. Claro, recicla todos los años. Todos. Diríamos nosotros, amigos, que no aburre a nadie. No aburre. No. Relativamente todo el tiempo hay una historia nueva que contar. Sí. Él era el segundo de una trilogía de barcos. Estaba el Olympic, que fue el primero en 1907, el Titanic en 1909, lo termina en 1912, y el Britannic. Que el Britannic llegó a una isla muy cercana y había una bomba, él roza la bomba y explota. Bueno, entonces él también se hunde en una cosa, y ustedes, amigos del Museo del Coleccionista, también sé que estarán de acuerdo conmigo. Tú también eres una historia. Tú también eres parte de la historia del Titanic, porque el conocimiento que tú tienes es un conocimiento muy amplio que nos va a dar la oportunidad de pasarlo de generaciones en generaciones. Yo te felicito, de verdad que me da muchísima alegría estar acá, amigos. Particularmente desconocía muchas de las cosas del Titanic que hoy en día nos está permitiendo aprender, nos está permitiendo llevar a nuestros amigos del canal de YouTube. Y ahorita pues queremos que nos dé un paseo por tu bella exposición, que le expliques a nuestros amigos todo lo que conlleva esto. Entendemos que, imagina, empezaste a quedar coleccionando a los 10 años. A los 10 años, señora, hay que ver, 10 años. Joven de 10 años para esa época y en la actual, por lo general no piensa en esto, no piensa en coleccionar. Son seres únicos, seres que los une la pasión, el amor, porque el coleccionismo es eso, señores, es pasión, es amor, es dedicación, es cariño, y sobre todas las cosas es creer en uno mismo, porque mucha gente no apostaría a ti, y tú eres una gran madre, te apostó a ti, hermano, te apostó a tu sueño y apostó a que, si eso era lo que a ti te gustaba, vamos a apoyar. Claro. Porque muchos de los que nos están escuchando no apoyan muchas veces a sus hijos por creer que son cosas que no tienen sentido. Pero señores, cosas como estas le dan sentido a la vida. Y precisamente el Titanic, tan lejos de donde sucedió, prácticamente a miles y miles de millas náuticas. Hablando de la parte de mar, nos encontramos aquí a un coleccionista en un pueblo pequeño, pero no deja de ser un pueblo importante como lo es La Grita, donde se encuentra el Museo del Titanic. Es el cuarto en el mundo, el único en Venezuela, y estamos reconocidos por Belfast, Irlanda, estamos reconocidos por la Sociedad Histórica RMS Titanic, Latinoamérica, y estamos reconocidos, todavía nos falta un reconocimiento de los museos de Nueva York, pero no hemos tenido respuesta en realidad. Y estamos reconocidos por una empresa que da nos dio en este caso 3 estrellas al museo por la calidad de lo que tenemos aquí en Venezuela. Se llama Osa Mayor. Y ese reconocimiento lo tenemos nosotros. Nos dieron 3 estrellas por tener cosas originales del Titanic, por seguir con la historia del Titanic y para el futuro. Qué bien. ¿Tienes página de Instagram? Sí. ¿Cómo es tu...? En todas las páginas y en todas las redes, Museos del Titanic La Grita.
Recuerden, amigos, Museo del Titanic La Grita en todas las redes sociales, no duden en seguirlos, por favor. Esa es la manera como nos pueden apoyar, siguiéndonos, dándole me gusta, importantísimo, poniendo cualquier comentario, incluso cualquier duda que tengan sobre el Titanic. Estoy completamente seguro que si lo colocan, lo preguntan, estará en la disposición de contestarles con todo el cariño del mundo, porque de eso se trata el coleccionismo, se trata de compartir conocimiento, se trata de darle a las nuevas generaciones la oportunidad de creer en esta pasión, en explorando el coleccionismo.